Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Zambrano, estudiante de Derecho del enlace con la Universidad de Falcón y el IEPSI. En este momento, en la Cátedra de Derecho Civil 1 de Personas, estaré exponiendo sobre el derecho de la personalidad y ciertos factores que influyen en ella. En este punto, pues estaremos definiendo directamente lo que es el derecho de la personalidad, que son los derechos subjetivos que dirigen a proteger la integridad de la persona, del ser humano, tanto de su vertiente física, vida, integridad, como el espiritual, honor, imagen e identidad. Como tal, son aquellas facultades concretas que se pueden establecer directamente a la persona, donde se influyen ciertos deberes fundamentales que tienen la prioridad como tal para la persona. En función a esto, pues tenemos lo que viene siendo la clasificación de la personalidad. Lo podemos clasificar en 4 puntos, que es el derecho de la libertad, que no solo tiene la libertad de movimiento, sino que también a la libertad espiritual. En este caso, pues tenemos que influenciar o tocar el punto de lo espiritual. En este caso, pues establecemos que eso no solamente es lo motor, la libertad motora que pueda establecer en función de la personalidad, sino aquella libertad que puedan ejercer en función, ejemplo, de negocios para poder establecer y dar y tener esa libertad para poder establecer cualquier tipo de actividad, siempre y cuando esté en el marco del derecho o en el marco, en este caso, de la legalidad. De igual manera, en este caso, pues estaríamos hablando de la libertad de conciencia, en este caso de influyendo lo que es la espiritualidad, tocando el punto de lo que es de la parte religiosa que se pueden establecer. Y tenemos por otra parte también los derechos de integridad física y los derechos de integridad espiritual, dentro de los que quedan comprometidos todos los derechos relativos manifestados en la persona sobre su propio cuerpo, en este caso teniendo referencia a lo que es la parte física. Y en la espiritual comprendido en el honor, la imagen del derecho, la intimidad y de la vida privada como tal. Quise tocar estos dos de la mano porque me influye directamente en la integridad tanto física como espiritual. En este caso, la clasificación lo divide, porque es en la parte física, en la que el individuo, en este caso la persona, tiene esos derechos relativos de manifestaciones, tanto con su cuerpo directamente, tomando el punto físico, como de su espíritu, de su desarrollo de pensamiento como tal, tanto de tenerlo en la parte pública como desarrollarlo entre su integridad, entre su vida privada, como lo establece. Y el derecho al reconocimiento, el derecho de respeto a la propia individualidad del sujeto como tal, en lo que se pueden establecer que en esta clase suele ubicarse el derecho del nombre, pero más que un derecho es un personalismo que trata del atributo de la persona como tal. Esta clasificación influye directamente como lo contextualiza el concepto, que es en función del nombre que se puedan establecer ciertas funciones, cierto derecho a poder identificarse y diferenciarse con las demás personas para poder ejercer sus deberes y funciones directamente como tal. Porque más que esto, pues este derecho influye en que si te van a atribuir ciertos derechos, pues tienes que saber a quién se los van a atribuir y poder establecer esa norma. De esa manera, como podemos decir, o podemos identificar, pues a esa persona con el derecho del nombre, pues vamos a tocar el punto de lo que es la identidad de la persona natural. Es un conjunto de rasgos propios del individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Como les decía, que son derechos que directamente se establecen para poder ejecutar funciones individuales como tal, que se establezcan, porque al derecho les interesa poder definir o poder establecer, individualizar a cada persona. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, está bien, como persona te doy tus deberes, pero también me interesa tenerlo individualizado para el momento, tus derechos, pero para el momento de poder exigir como tal los deberes, pues tengo que saber quién es la persona para poder desarrollar y poder establecer. De igual manera con lo que es la relación del derecho como tal, para poder ejercer funciones como tal que me establezcan o que me abran directamente todo el marco legal de la sociedad.
como tal. Sus características, bueno, pues una de las características de la identidad de la persona natural son el nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Directamente, pues toda persona que nace, pues en el mayor de los casos, pues tiene su nombre, su apellido, lugar de nacimiento establecido para poder ser características puntuales directamente de la identidad. Pero esto me va a enlazar a otro punto que a veces lo tomamos como sinónimo, pero no lo son. Pero que es la identificación, que es la demostración y la materialización de todas las características de la identidad. Tenemos que, el punto de partida de la identificación, pues no es más que la identidad. Son elementos de la identificación, el nombre, el lugar, la fecha de nacimiento, la fotografía facial, las huellas dactilares, la rúbrica, la firma, el domicilio. Entonces, en este punto de partida, pues decimos que, bueno, la identidad es la base de la identificación y para poder ejercer la identificación tiene que haber una identidad para poder establecer, porque la identidad de repente me da la introducción, bueno, te llamas fulano de tal, naciste en tal sitio y ya con eso yo te puedo identificar en la fecha de nacimiento y ese tipo, pero la personalidad, la identificación pues va más allá, ok, tienes unas huellas, o tienes una fotografía facial que te diferencia de las demás personas y puntualiza más el formato, partiendo también desde el punto de vista legal, estableciendo directamente los derechos, normas establecidas en sociedad para poder ejercer funciones y de identificación como tal. Asimismo, pues podemos diferenciar estos dos conceptos, pues ya sabemos que la identidad es el conjunto de características particulares de la identificación y actúa como localizador en el grupo de detalles. En cambio, en el sentido más común, la identidad equivale a la identificación de una y otra, de una y otra se experimenta indistintamente, hasta el punto que depende de la otra, que no pueden existir por separado. Entonces aquí influimos en el punto de que una engrana a la otra, en función de que no puede existir o no puede haber directamente personalidad si no hay no puede haber, perdón, no puede haber identificación si no hay identidad, porque la identidad es la base de la identificación. Es por esto que no son sinónimos, sino que uno me fundamenta al otro para poder establecer una línea legal establecida en base a los procedimientos puntuales como tal. Ahora bien, tenemos la identidad y sabemos que en la identidad pues, influyen directamente varios factores y que tenemos la identificación y en uno de los casos que tocamos el nombre, pues el nombre civil que tiene que tener cada persona para poder identificarla o diferenciarla de las demás. En este caso podemos decir, se puede definir como el conjunto de palabras asignadas a cada persona a fin de distinguirla jurídicamente de las demás. Es un atributo diferenciador de excelencia, que es el que diferencia de las demás personas por medio del nombre. En este caso, pues, representa un calificativo personal que representa la individualidad como tal que establece directamente desde el nombre de la persona. Como lo decía, es el carácter identificador, diferenciador por excelencia, porque el nombre, pues, con el que se le asigna o que colocan los padres mayormente al niño que nace, pues establece ese factor diferenciador con las demás personas. Pero ahora bien, como sabemos, cuando nace esta criatura, pues no lo escoge su nombre, lo escogen bien sea sus progenitores, sus responsables en el momento para poder desarrollar directamente sus actividades o poder tener su personalidad como tal, como lo establece anteriormente. Por eso que existen caminos para poder cambiar este nombre o poder, cambiar o modificar en este caso. Pues hay uno de los dos caminos, pues viene siendo el apellido de mujer casada, pero claro, aquí no es algo fortuito en el que te puede decir que se casó para poderse cambiar el nombre, no, sino que son adicionales que se pueden establecer. Y para eso, pues acotamos lo que es el artículo 137 del Código Civil, en el que dice que con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Pero del punto que nos toca dice que la mujer casada podrá usar el apellido del marido. En
este caso, pues aquí la mujer se desprende de un apellido y de un apellido de nacimiento y establece el apellido del esposo. Que de repente varios juristas dicen que son derechos o artículos pasados porque hablamos de la igualdad de género, entonces que si el hombre, ¿por qué la mujer tiene que tenerlo y el hombre no lo puede tener? Entonces son factores que los juristas de repente han establecido, que han narrado, se han eh, debatido como tal para poder ejercer esto. De momento, pues es solamente lo que es la mujer, que es la que establece. Además, pues existe el cambio de que, bueno, está bien, no me gusta mi nombre y tengo que cambiármelo. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué es lo que están establecidos? ¿Es legal o no es legal? Sí, efectivamente es legal, en base al artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, toda persona podrá cambiar su nombre propio por una sola vez ante el registro civil como tal, basado en una serie de requisitos previamente establecidos para poder desarrollar este ejercicio. Y pues bueno, ¿y a qué edad lo puedo hacer o cómo lo puedo establecer? Bueno, que dice que tiene el primero y principal que sea mayor de edad, y bueno, si no es mayor de edad, que sea mayor a 14 años y que sus padres o representantes estén en el momento del ejercicio. También pues eso incluye en lo que es el repudio social, todo ese tipo de cosas que para poder cambiar directamente este nombre y pueda tener una identificación. Entonces sabemos que, bueno, en la línea que llevamos, pues o sea, hablábamos de la personalidad, hablamos de la identificación, cómo se identifica con base en nombre, si el nombre lo puedo cambiar. Además, también tenemos que hablar directamente de lo que viene siendo el domicilio. El domicilio se define como aquel lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de ejercicios jurídicos. Tal. Existen dos elementos del domicilio, el domicilio de hecho y el domicilio de derecho. El domicilio de hecho, como se hablaban, eran directamente cuando hacíamos influencia, ¿sí?, de las personas, de los efectos jurídicos como tal que se establecían. Es decir, que establecen cualquier tipo de actividad generadora de renta, por ejemplo, por una actividad de estudios o por actividades cotidianas que puedan ejercer directamente la persona en ese sitio determinado. Entonces se puede decir que es de hecho. Ahora, si es de derecho, que es el otro elemento, pues influye directamente primero desde el punto de partida, perdón, que es el establecer directamente todas las actividades que pueda ejercer. Ese es el punto de partida. Pero lo llamamos de derecho porque además de esto es el dueño del local, es el dueño del negocio, es el dueño de la casa y por eso influye en este tipo de factores. Ahora bien, hay varias teorías explicativas que me tocan o influyen directamente en cada ámbito de lo que viene siendo lo que es el domicilio. Asimismo, pues podemos decir que el principio de domicilio en sentido territorial en la noción, pues habla de que es una residencia habitual de fácil comprobación. Es el punto de partida. Y en el término legal, pues nos dice que es el lugar donde tiene el asentamiento principal de sus negocios y se recibe como el lugar de residencia permanente. La teoría clásica es muy puntual, ¿sí? Porque me da la noción y me establece un concepto más resumido y puntualizado, que dice que define el domicilio como una relación jurídica entre el sujeto y el lugar. Ok, bueno, nosotros partíamos del punto de que las relaciones solamente son entre personas tanto naturales como jurídicas, pero aquí la teoría clásica pues me habla desde una persona con una relación con un sitio, estableciendo así que es donde se ejercen las funciones para poder ejecutar cada una de las cosas. La teoría concreta pues establece o amplía más directamente su definición debido a que en el término de noción pues define como el domicilio, como el lugar concreto donde se supone que la persona debe de estar o la persona debe estar permanentemente. En lo político es aquel domicilio que se encuentra dentro del territorio del Estado. En lo civil es aquel domicilio relativo a la oferta a cierta y determinada parte del Estado como tal. En el civil general, el domicilio aplicable a la mayoría de generalidades de las relaciones jurídicas, donde se caracteriza la fuerza, la necesidad y la unidad como tal. Y desde el punto de vista legal, pues es impuesto por la ley, determinado por determinadas personas. También existen otros tipos de domicilio, que es el domicilio voluntario, entre otros como tal.
Y bueno, está bien, hablamos de que se podía cambiar el nombre y por una serie de requisitos, pero el domicilio es algo netamente de la personalidad, es algo netamente de la persona, se puede cambiar, efectivamente se puede cambiar directamente porque lo que nos establece en el artículo 29, que el cambio de domicilio de una persona se realiza del hecho de fijar en otro asiento su principal negocio de interés o ejercer habitualmente su profesión, el artículo 29 del Código Civil. Que claro, obviamente que se está generando una actividad de renta, una actividad comercial, pues si necesita la amplitud y poder establecer en otras funciones otro tipo de actividades, pues obviamente pues estaremos en la línea del cambio de domicilio. Vale. Seguidamente, pues hablamos desde el punto de vista de que sí, de que bueno, construimos el concepto de domicilio con base a todas las teorías en las que decíamos, en la teoría clásica, en la teoría concreta, en la teoría territorialista. Y pues se decía que es un lugar donde la ley fija el asiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos, como decía la teoría clásica, la relación entre la persona y el lugar donde se pueden establecer, donde puedan ejercer directamente cada una de sus funciones previamente establecidas. Ahora bien, existen varios términos que de repente en el ámbito social lo conocemos como residencia, habitación, morada, pertenencia, domicilio, y de repente enfocamos todo esto y decimos que todo es lo mismo, pero efectivamente desde el punto de vista del derecho, pues no son lo mismo, porque la residencia es el lugar donde vive habitualmente una persona, aunque no tenga allí su asiento de principal, pero son negocios de interés. Pero entonces tomamos el punto de vista de habitación, morada, permanencia o paradero, que es el lugar donde se encuentra la persona en el momento dado. Entonces, ahora bien, conocemos el concepto del punto A y el punto B, conocemos el concepto de domicilio y lo que viene siendo residencias, habitaciones, moradas. Entonces, pues partimos desde el punto de vista para poder diferenciar que el domicilio es la sede jurídica más estable de la relación y que se establece entre una persona y un lugar, donde el punto principal es el carácter jurídico que se establece y que se ampara para poder ejercer sus funciones. Y bueno, además que la residencia, morada, la habitación constituye un lugar habitual, momentáneo, donde carece la estabilidad y hoy también carece, por ende, de la parte jurídica como tal. Ahora bien, construimos directamente lo que viene siendo todo lo que influenciamos del derecho, de la personalidad como tal. En lo que partimos de que cuáles son, que son de qué es la personalidad, pues bueno, que sabemos, construimos que eran todo aquel conjunto de facultades que se pueden ejercer hacia la persona para poder atribuir, con el cual incluíamos con lo de la libertad, con las actividades comerciales, con la libertad directamente religiosa, partidarias, y en las cuales teníamos que habían puntos de identificación o puntos que era como el nombre, donde se desarrollaban cada uno de estos atributos y poder diferenciar, para poder diferenciar a cada persona teniendo en cuenta que existían directamente para el derecho, poder identificar a cada persona, tanto para darle sus derechos como para exigirle sus deberes como tal previamente establecidos. Y en función a esto, pues nos engloba directamente lo que viene siendo el domicilio, lo que viene siendo todas estas partes habituales y todas estas relaciones que se pueden establecer para poder llegar y ejercer sus funciones dentro de una sociedad previamente amparados por una norma jurídica en la cual se establece cada uno de estos principios. Entonces, pues básicamente, pues esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.